comienza mi lectura. En realidad el objetivo es precisamente el deslumbramiento y el posterior desencanto de la recepción borgiana del fenómeno whitmaniano. Abro cita. Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Cierro cita. Así comienza el poema Un lector, del escritor rioplatense y parte importante de la referencia de la literatura argentina Jorge Luis Borges, que prosigue, abro cita, la tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo el aprendiz. Cierro cita. Estos versos escritos por el prolífico lector invitan a una profunda reflexión sobre la relación que existe entre la literatura y la escritura. La lectura, como proceso de recreación, deja un pozo sobre el cual el escritor cimentará su labor posterior. Pero la figura de Borges llegará mucho más allá y no aunará simplemente un espléndido lector y escritor, sino el de un espíritu épico que es intemporal en su metamorfosis literaria. La recepción de su incesante lectura supuso un cambio a la hora de valorar las letras que tenía ante sus ojos. Ellas manifestaron la idea de la continuidad, de una única voz literaria que se refleja en numerosos sujetos, pero que refiere a una única voz universal, la del ser humano. Hacia 1938, Paul Valéry escribió, abro cita, la historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras, sino la historia del espíritu, como productor o consumidor de literatura. Esta historia podía llevarse a término sin mencionar un solo escritor. Cierro cita. Este supuesto será una parte importante de la obra de Borges, La flor de Coleridge, donde asegura, en el último párrafo, abro cita, durante muchos años yo creí que la casi infinita literatura estaba en un hombre. Este hombre fue Carlyle, fue Johannes Becher, fue Whitman, fue Rafael Grancini, Assen, fue de Quincy. Cierro cita. A decir de esta cita, el presente trabajo intentará buscar en la recepción borgiana de la lectura del poeta americano Walt Whitman su deslumbramiento por su poética de lo infinito, de lo total, y su desencanto ante el otro Whitman, que escribe prosas biográficas y que tanto criticó Borges en su momento, para volver a captar la subyacencia de una reconciliación hacia el final de sus días literarios. Borges leyó por primera vez los poemas de Walt Whitman en 1916 en Ginebra, en la traducción alemana de Johannes Klapp. Inmediatamente encargó un ejemplar en inglés. Más de medio siglo después diría, abro cita, todavía lo recuerdo con aquella tapa verde. Cierro cita. No se indica cuál de las 9 ediciones de Hojas de Hierba. Su primera reacción después de leerlo, como la de tantos otros alrededor del mundo, comenzando por Ralph Emerson en 1855, fue el deslumbramiento. Pero a partir de las cartas del fervor, correspondencia que mantuvo con Maurice Abramovich y Jacobo Sureda, daría cuenta de lo breve del monopolio whitmaniano. El fanatismo se convirtió rápidamente en un vaivén entre la veneración y la impugnación, la gratitud y la crítica, la apropiación y el distanciamiento que configuraba la dinámica interna de su recepción allá en Ginebra en 1916. En su regreso a Buenos Aires, como impulsor del ultraísmo, Whitman dejará de ser el nombre propio de la fe literaria para convertirse en materia de discusión del casi infinito literario conceptualizado por el escritor argentino. Aún así, aquel primer deslumbramiento que revolucionó la poesía moderna e influiría en tantos poetas latinoamericanos en su poema Música griega de Borges, publicado en el diario Clarín en mayo de 1985, escribe en una estrofa de ese himno que evoca aquella belleza homérica, abro cita, mientras dure esta música, merecemos tu voz, Walt Whitman, cierro cita. Borges había llegado a España desde Suiza, borracho de Whitman. Lo confirma en 1919, cuando en su himno al mar, Borges declararía que,
abro cita, hacía todo lo posible por ser Walt Whitman, cierro cita. Luego irá construyendo, desconstruyendo para reconstruir los inicios de su identificación, para recrearla con el tiempo y desdoblándola en su relación con él. Pero el himno marítimo era solo un ejercicio juvenil, del cual más tarde renegó, aunque también es significativo que Borges señalara más tarde que su poema, abro cita, quería parecerse a Walt Whitman, pero lograba parecerse a Santos Chocano, cierro cita. Allí comenzaría a definir su postura. En La Flor de Coleridge, el nombre de Whitman figuraba junto al de Johannes Becher. En 1920, Borges refirió a sus himnarios plenos de oceánicas resonancias y lo aplicó al poeta de Hojas de Hierba, en donde reconoció los cimientos para construir su propio himno al mar. Entre 1916 y 1920, Whitman había sido, de alguna manera, centro de un canon creciente al que remitían las cuestiones literarias del momento. La obra del viejo vagabundo americano siguió funcionando como paradigma de valor en el joven Borges, como un borbotón de sonidos vivientes que salta en el canto 26º de Hojas de Hierba. En 1922, poco después de volver de Europa, reaparece Whitman, y a decir de Borges, abro cita, cuyo nombre es el universo, cierro cita. Actualiza su devoción, aunque ahora con interrogantes, abro cita, ¿soy yo esas cosas, las otras? ¿O son llaves secretas y arbos álgebras de lo que no sabremos nunca? Cierro cita. Parafraseando a Didier Jaén en una cátedra en la Universidad de California, decía que alguien que leyese a Borges no se le ocurriría tal vez pensar en Walt Whitman, o que hubiera ninguna relación entre los dos, o que el primero fuese un admirador del segundo. Whitman, un poeta de los sentidos, de lo visible y lo real, más aparentemente que de lo invisible, un poeta sensual, más aparentemente que espiritual, un poeta del mundo. Borges, netamente en el campo del espíritu, de las creaciones intelectuales, de los barrocos laberintos filosóficos. Pero estas son generalizaciones. Walt, en su paraíso adánico, tanto canta el espíritu como el cuerpo. Abro cita, me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga de mí, lo digo también de ti, porque yo tengo lo que tú tienes, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Cierro cita. A Borges se lo encuentra en las calles de Buenos Aires, en un patio, en un velorio. Claro que tan pronto Whitman toca el espíritu, lo sensualiza, y la presencia de Borges en una calle de Buenos Aires inmediatamente la llena de místicas significaciones. Whitman tiene el sensualismo y la expresión poderosa del amor y su ternura, la ansiedad y la melancolía del recuerdo. Si al leer las primeras líneas del poeta estadounidense se comprende al cósmico Aedo imprimiendo en su mente todas las sensaciones que encuentra en esa extraña ciudad del norte de América para luego volcarlas luminosamente en su poesía, no menos fiel es la imagen de Borges en la ciudad del sur de América, imprimiendo en su mente todas las sensaciones curiosas y extrañas apenas notadas por el observador común, para luego deslumbrar y sorprender con sus paradójicas e inesperadas afinidades, pero a pesar de esas ciertas afinidades en el sentido poético, se diferencia notablemente a estas figuras literarias de los dos extremos del continente. Como Borges, también Whitman, si hubiera podido leer a Borges, no solo su poesía, sino toda su obra, habría encontrado ciertas afinidades espirituales más sutiles que tienen que ver con cierto sentimiento democrático característico de los que revelan en su ambición de escribir el libro, una aspiración a acercarse y confundirse con lo divino. A decir de Tomás Eloy Martínez, en la Universidad de Rutgers, que aunque Borges y Whitman parezcan escritores antípodas, los une la idea de que el hombre es múltiple, o más bien la idea de que un hombre es al mismo tiempo todos los hombres. Sin esa idea, Whitman no sería Whitman y Borges sería Borges. Lo extraordinario es que un mismo punto de partida derive en obras tan diferentes, lo cual indica que en este universo todo es plural y todo es uno. Casi no hay libros de Borges donde no aparezcan, en donde no haya admiración y desconfianza por las teorías de Whitman. El título y el primer verso de Hojas de Hierba pareciera ser la idolatría universal de Walt, como eslabones interminablemente unidos, cada uno enganchado al que sigue, cada uno responde a todos, cada uno compartiendo con todos la tierra, el tú donde quiera que estés, a quien no especifica pero inclusivo,
De la misma manera, Whitman celebra el universo de modo previo, general, casi indiferente, y Borges le transfiere su propio reparo a Hojas de hierba, le concede agudeza literaria, pero dos elementos determinarían el desencantamiento de la lectura borgiana: la destitución del yo y la felicidad programada e inventariada. En 1941 agregaba a su desencanto, abro cita, no pienso en la felicidad doctrinaria que inexorablemente se impuso el patético Walt Whitman, cierro cita. Todavía en 1967 dijo, abro cita, no puedo imaginarme a nadie que realmente crea que todo es maravilloso, ¿no? Excepto en el sentido que uno puede maravillarse ante todo y desde luego se puede ir tirando sin esa especie de milagro. Me parece que él pensaba que como americano tenía la obligación de ser feliz. Cierro cita. Ese mismo año había ocupado la cátedra Norton en la Universidad de Harvard, en donde enfatizó, abro cita, debió ser en 1916, cuando accedía a Walt Whitman, entonces sentí vergüenza de mi infelicidad. Sentí vergüenza, pues había intentado ser más infeliz con la lectura de Dostoyevsky. Cierro cita. A pesar de su negación, no dejaba de ser un homenaje al viejo escritor del norte. Pareciera que quisiera justificarlo, para destruirlo, para así honrar la lección del maestro Whitman. En 1929 escribe El otro Whitman. Allí comienza el desdoblamiento. Abro cita, no conocieron a Whitman. Cierro cita. A pesar que no niega lo que sostuvo durante tantos años, la idea que el poeta de la democracia, en su gran número de páginas, fue esa desdicha, observó que en otras mejores fue poeta de un agonismo trémulo y suficiente, hombre de destino comunicado, no proclamado. El otro Whitman, de 1929, dice en el prólogo, abro cita, omite voluntariamente el fervor que siempre me ha dictado su tema, cierro cita. En notas sobre Walt Whitman, restituye ese encantamiento y formula el desdoblamiento y la decepción. Casi todo lo escrito sobre el viejo Barba Gris está falseado por dos indeterminables errores. Una es la sumaria identificación de Whitman, hombre de letras, con Whitman, hombre héroe semidivino de Hojas de hierba. Hacia 1947, la decepción la causan prácticamente todas las biografías del escritor estadounidense. Abro cita. Quienes pasan del deslumbramiento y el vértigo de Hojas de hierba a las laboriosas lecturas de las piadosas biografías del escritor se sienten siempre defraudados. En las grisáceas y mediocres páginas buscan el vagabundo semidivino que les revelaron los versos y les asombra no encontrarlo. Cierro cita. Aunque a pesar de su desencanto, sigue sosteniendo que Hojas de hierba todavía sigue produciendo en sus lectores la impresión que hizo restregarse los ojos a Emerson allá por 1955. Abro cita, que oye Walt Whitman, cita Borges, para poder probar el desdoblamiento consciente del yo, en su propia obra. A partir de 1955, sigue siendo productiva la teoría de los dos Whitman, quizá como los dos Borges. Tal vez la última palabra sobre esta cuestión sea el soneto Camden, 1892, publicado en el otro, el mismo, donde imagina los últimos días de la vida del poeta del norte, como despidiéndose de las cosas, de sí mismo, pero reconociendo la perenne victoria de la crítica rítmica por sobre la insignificante prosa de la vida. Abro cita. La turbia barba y la saqueada boca. No está lejos el fin, pero mis versos ritman la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman. Cierro cita. Es indudable que la cuestión del desdoblamiento whitmaniano gravitó decisivamente en la elaboración de la idea de lo doble, el otro yo, el mismo, en su obra Borges y yo. Cuando afirma yo fui Walt Whitman, tampoco se sabría cuál de los dos es el que se habla en el espejo. En Camden, en 1892, el escritor porteño retrata la poesía de lo infinito y confirma su grandiosa sublimación estética. Años después, en una estrofa del poema El pasado, localiza nuevamente al poeta en el momento en que toma la decisión de un libro absoluto y a la identificación de todos los hombres. Abro cita. Whitman, que en una redacción de Brooklyn, entre el olor a tinta y el tabaco, toma y no dice a nadie la infinita resolución de ser todos los hombres y de escribir un libro que sea todos. Cierro cita. Quizá esa fue su reconciliación final con la recepción de la literatura whitmaniana,
consagrando su fenómeno borgiano. Gracias.